Buenas tardes chicos, pues ahora vamos a continuar con nuestro video de cambios de estado. Entonces ya vimos los estados de agregación, ya vimos las características de cada uno de los estados. Ahora vamos a ver que las transformaciones entre cada uno de ellos son cambios físicos. Recuerden, los cambios de estado son cambios físicos. Que recuerden que son aquellos donde la materia no se transforma, no cambia de tipo de materia. Es decir, aquí tenemos material, vamos a suponer que son del mismo material, son agua, la tenemos en estado sólido, pero es agua, en estado líquido y en estado gaseoso, vapor de agua. Entonces, en los tres ejemplos, en los tres estados de agregación, sigue siendo el mismo tipo de materia. Sigue estando formado por las mismas partículas químicas, por las mismas moléculas que son agua. Entonces aquí no se da un cambio químico. Entonces el agua podríamos transformarle, podemos obtener oxígeno, hidrógeno, pero eso sería un cambio químico. Los cambios físicos son aquellos donde solo se ocurre el cambio de estado. Entonces vamos a tener 7 cambios de estado, ¿sí? Entonces 3 de estos cambios de estado tienen que ver con agregar energía. Acuérdense que una de las propiedades de los estados de agregación fue que sus partículas tienen cierto movimiento. Entonces vamos de el menor movimiento, aquí están muy juntas y solo vibran, aquí ya hay mayor libertad de movimiento y aquí se mueven en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, para lograr esto, para cambiar de un estado a otro, pues yo tengo que agregar energía, tengo que ponerle más energía a las partículas que están quietas y eso va a hacer que se muevan más y que pase al estado líquido. Si yo sigo agregando energía al líquido, voy a hacer que se transforme a un gas. Entonces vamos a tener los cambios de estado. Entonces estos cambios de estado, cuando pasamos de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿sí? Entonces la flecha roja significa que es aumento de energía. ¿Cómo notamos que aumentó la energía? Con la temperatura. Entonces vamos a tener mayor temperatura, ¿sí? Entonces esa es la característica de esto. Entonces a mayor energía, mayor temperatura. Entonces vamos a tener nuestros cambios de estado. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, aumento de energía, o que también nosotros podemos entenderlo como aumento de temperatura. ¿Sí? Entonces nuestros cambios de estado, cuando pasamos de sólido a líquido, este cambio de estado se llama fusión. ¿Sí? Entonces la fusión. Entonces decimos que se funde. Cuando se funde un sólido es que está aumentando la energía y entonces sus partículas se mueven más rápido y pasamos al estado líquido. En el caso del agua, eso ocurre a 0 grados Celsius. Entonces hay una temperatura específica para este cambio de estado. Cada material, cada tipo de sustancia tiene una temperatura de fusión, una temperatura a la que ocurre ese cambio. Luego tenemos, si seguimos agregando energía, si seguimos aumentando la temperatura al líquido, va a haber un momento en que el líquido se transforme al gas. Entonces este cambio de estado se llama ebullición o evaporación. Es cuando se evapora el agua de los océanos, mares en el ciclo del agua. Entonces ese es el cambio que ocurre ahí. Entonces aumento la energía. Acuérdense que en el ciclo del agua, ¿qué sucede? La energía solar calienta el agua y eso hace que aumente su temperatura. Estoy aumentando la energía y vamos a pasar del agua líquida al vapor de agua. Entonces esos son los cambios donde hay aumento de temperatura o aumento de energía. Y hay un tercer cambio. Hay ciertas sustancias que pasan directamente del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Hay sustancias que en cuanto se calientan, cuando comienza a aumentar la temperatura en estado sólido, inmediatamente se pasan a la fase gaseosa. Entonces este cambio de estado se llama sublimación. ¿Sí?
A temperatura ambiente no hay muchas sustancias que sublimen. Un ejemplo es el yodo. Los yodos son cristales de color violeta que en cuanto se calientan se transforman en un vapor de color violeta. Nunca vemos la formación del estado líquido, ¿sí? Otro ejemplo es el hielo seco o la naftalina. Otro ejemplo más doméstico, si conocen los aromatizantes de baño que son en pastilla, esos inmediatamente se transforman en el vapor y es el aroma que percibimos, ¿sí? Entonces esos subliman, esos sufren el proceso de sublimación, no pasan por el estado líquido. Entonces esos son los 3 cambios de estado con aumento de energía, que es lo mismo que aumento de temperatura. En otro lado tenemos nuestros cambios de estado a la inversa. Ahora vamos a disminuir la temperatura, es decir, del gas vamos a bajarle la energía. Eso ¿cómo lo vamos a hacer? Disminuyendo la temperatura. Vamos a hacer que las moléculas o partículas detengan su movimiento, se acerquen y entonces pasen al estado líquido. Después, si yo sigo bajando la energía, sigo quitando energía, bajando la temperatura, el líquido se va a transformar en un sólido. Entonces, ¿cómo se llaman estos cambios? Cuando pasamos del estado gaseoso al estado líquido, ¿sí? Decimos que esto es la condensación. Un ejemplo, en la casa cuando cocinan, si se dan cuenta, entonces el agua en los alimentos comienza a evaporarse, se forma el vapor de agua por ebullición o evaporación. Cuando tapamos el recipiente, en la tapa se comienzan a formar gotas de líquido. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura, entonces comienza a pasar al estado líquido. Esa es la condensación. Y el otro cambio de estado, de líquido a sólido, cuando bajamos la temperatura aún más y logramos que el líquido pase a fase sólida, decimos que este cambio es la solidificación. O congelación, ¿sí? Entonces esos son nuestros cambios de estado. Vamos a ponerlo. Solidificación. Entonces, condensación, de gas a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación. Y hay un tercer cambio donde bajamos la temperatura y hacemos que un gas pase inmediatamente al estado sólido, sin pasar por el líquido, ¿sí? Entonces igual es el inverso de la sublimación, es el proceso inverso. A este proceso se llama deposición o sublimación inversa. Sublimación inversa o deposición, ¿sí? Es igual, el vapor de yodo, si yo bajo la temperatura, puedo volverlo a formar los cristales de yodo. Entonces, esos son los cambios de estado. Entonces, en este caso, los de aquí abajo es cuando tenemos disminución de temperatura de energía. ¿Cómo lo traducimos? Con disminución de la temperatura. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esos son los 6 cambios de estado. Y acuérdense que les dije que hay 7, perdón. Entonces tenemos los 3 con aumento de temperatura, los 3 con disminución de temperatura, y hay un 7º cambio de estado. Este cambio de estado ocurre cuando hay ciertos gases, ¿sí?, que aunque yo baje la temperatura, no consigo que se transformen en un líquido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esos gases son muy dispersos. Entonces, tienen demasiada energía cinética y tienden a expandirse, tienen muy pocas fuerzas de cohesión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué necesitamos? Necesitamos comprimir el gas. Es decir, aparte de bajar la temperatura, que sería el proceso normal de condensación, hay que aplicar presión sobre ese gas. Y al momento de aplicar presión, entonces ya es un cambio distinto, porque estamos agregando otra propiedad, estamos poniendo otra condición. Entonces este cambio se llama licuefacción, ¿sí? Entonces es de gas a líquido,
pero aquí va a haber aumento de presión. Acuérdense de eso. Pues aquí tenemos aumento de presión. Entonces, ese es el séptimo cambio de estado. Entonces ya ustedes en su material tienen un diagrama donde tienen que identificar los cambios de estado y ponerle los nombres correctos. Entonces no hay pierde, nada más chequen bien el video, analícenlo bien y vean cómo se llaman cada uno de estos cambios, ¿sí? Entonces de sólido a líquido, de gas a líquido, de gas a sólido, ¿sí? O de gas a líquido pero con aumento de presión. Aquí se dice que distinguir de gas a líquido con aumento de presión es licuefacción. De gas a líquido con solo disminución de temperatura, eso es condensación, ¿sí? Entonces, para que chequen esto y puedan contestar su material de los diferentes cambios de estado. Muy bien, chicos, entonces nos vemos. Hasta luego.